Gloria al nombre del Señor. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Estamos una semana más estudiando este curso tan interesante que es el periodo intertestamentario y hoy es la clase 23. Eh, los que me conocen saben que pues no soy de hacer estudio comprimido, sino pues me gusta siempre, en la medida que se pueda, entrar en los detalles, ¿no? de cada estudio. Y me parece que es más interesante así. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de los samaritanos. Amén. Y acerca del templo de los samaritanos y acerca también de esa riña que tenían con los judíos, aprovechando, digamos, el tiempo cronológico en que suceden las cosas, ya que el tiempo de la construcción del templo en Samaria ocurre eh, cuando Alejandro Magno pues conquista, ¿verdad?, el mundo conocido, y los samaritanos le piden eh, a él, le piden el permiso de poder edificar un templo a Dios en Samaria. Vamos a ver por qué y por qué no eh, pudieron ellos adorar en el templo de Jerusalén y tuvieron que construir su propio templo. Amén. Vamos a entonces a tomar pasaje de la Escritura y les invito a que abra su Biblia en el Evangelio según el hermano Juan, capítulo 4, sea Cristo glorificado. San Juan, capítulo 4. Vamos a considerar el versículo 19. San Juan, capítulo 4, versículo 19. Amén. Mientras usted lo va buscando, sepa que puede hacer preguntas, ¿no? Como usted la pueda sentir ahí en el chat que dice ahí, hay una manito, ¿no? Pero si usted no puede usar la manito, pues puede preguntar y puede interrumpir, no hay problema. Amén. Dice la palabra del Señor entonces, el Evangelio según el hermano Juan, capítulo 4, versículo 19. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a entonces a darle gracias a Dios por su palabra y empezamos con este estudio. Gracias te damos, Dios amado, por tu grande misericordia, Señor, por tus favores. Gracias por tu palabra, que en esta hora, a través, Señor, de estos medios que tú has puesto en manos de tu pueblo, va a ser, Señor, expuesta, va a ser enseñada. Usa mis labios, Padre, edifica la iglesia, danos conocimiento, Padre mío, pero sobre todas las cosas también, Señor, ayúdanos a que podamos nosotros aprender, Padre de la gloria, y también, Dios mío, transformar ese conocimiento en una vida plasmada, en una vida de cambio, en una vida de servicio, en una vida de consagración. Yo te pido que bendigas a todos mis hermanos, a los que están y a los que están por entrar. Y, Señor amado, sigue dándonos a nosotros tu palabra. Nos ponemos a tus pies cual María a recibirla porque tenemos hambre de ti. En el nombre del Cristo siempre triunfante, el caballero de la cruz, yo te doy alabanza y te doy adoración. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a hablar entonces un poco acerca del templo samaritano
Y nos va a dar pie también de hablar un poco acerca de los samaritanos. Vamos a recordar un poco lo que hemos estudiado y vamos a analizar el trayecto de la vida de los samaritanos, viendo también el conflicto que hubo contra los judíos, ¿no? Como vimos la semana pasada, en el periodo griego, cuando Alejandro, aquel cuerno, ¿verdad? Que nos habla en el capítulo tanto 7 como 8 de Daniel, amén, siendo el primer rey de los griegos, conquista el mundo conocido. Él antes de entrar en batalla, amén, él llegando ya al continente asiático, él cruza, ¿verdad? Y llega a Tiro. Él conquista Tiro y va descendiendo hasta llegar a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, él tiene que pasar primero por Samaria. Y es allí donde los samaritanos o sus gobernadores lo reciben y lo admiten como señor. Ellos no presentan ninguna oposición y piden que Alejandro les conceda también la oportunidad, ¿verdad? El permiso de construir un templo. Amén. Vamos a ver por qué los samaritanos piden templo. Amén. Y de allí en adelante, pues ese templo va a rivalizar con el templo que se va a encontrar en Jerusalén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Goris, que acaba de entrar también. Entonces, vamos a ver las razones y vamos a ver la importancia que va a tener este templo para los samaritanos. Y también vamos a ver un poco su final, adelantándonos, ¿verdad?, a lo que va a pasar con la destrucción del templo samaritano. Así que empezamos, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y lo primero que vamos a ver, amén, es el origen del pueblo samaritano. Vamos a recordar un poco, ¿verdad? Y esto nos tiene que llevar a la, el tiempo del cautiverio asirio. Amén. Nosotros estamos estudiando los jueves en la iglesia, en la iglesia de Imperia, la historia de Israel. Y estamos ya en el tiempo del reino dividido. El reino, cuando Israel se constituye un reino, eh, pues todas las 12 tribus eran un solo bloque, ¿verdad? Un solo rey. Empezó con Saúl y luego vino David y vino Salomón, gloria al nombre del Señor. Bueno, hemos tomado como referencia San Juan capítulo 4, versículo 19. Amén. Y gloria al nombre del Señor, pues estamos explicando un poco acerca de los samaritanos. Cuando llega Salomón, recordemos que en el tiempo de Salomón viene la palabra de parte de Dios. Amén. Viene la palabra de parte del Señor. Y gloria al nombre de Jesús, pues por causa del pecado de Salomón, el reino se divide, ¿no? El reino se divide. Dios bendiga a nuestra hermana Grady también, que acaba de entrar. Y en esa división del reino, pues está el reino del norte, constituido por las 10 tribus, ¿verdad? Y el reino del sur, constituido por Judá y la media tribu de Benjamín. Y nosotros tenemos allí, pues, dos reinos ya. En el reino del sur no había problema porque el templo, el lugar de adoración, el lugar de donde se hacían los sacrificios, se encontraba en Jerusalén y era la capital del reino del sur. Pero ¿qué pasaba con los hebreos que vivían en la parte del norte, en el reino del norte? La Biblia nos va a decir que el primer rey que tuvo el reino del norte, llamado Jeroboam, por temor a que el pueblo desertara y se fuera al sur a vivir, ¿verdad? Porque ahí estaba el templo, comienza a levantar, a edificar ídolos. Y les dice, ya mucho han subido a Jerusalén, ¿verdad? Aquí están sus dioses. Y se comienza la adoración, se comienza el paganismo,
¿verdad? En la parte del norte, en el reino del norte. Más adelante, en los tiempos de Onri, que fue el padre del rey Acab, él compra, ¿verdad? El lugar que conocemos nosotros como Samaria, y ahí edifica su palacio, y Samaria viene a ser la capital del reino del norte. Y es allí donde por primera vez nosotros encontramos, ¿verdad?, el término samaritano. Dios bendiga a nuestro hermano Walter también, que acaba de entrar. Entonces, sabemos nosotros por la historia bíblica que ese reino del norte fueron llevados cautivos al reino, al imperio asirio, ¿no? Y allí, pues, eso lo conocemos como la deriva del pueblo samaritano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando ellos son llevados por los asirios, apaguemos los micrófonos, por favor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al Señor. Cuando ellos son llevados por los asirios, va a suceder algo muy interesante, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que lo vamos a ir viendo. En Segunda de Reyes, como habíamos visto en estudios pasados, capítulo 17, se nos habla de todo este evento. Ah, no se preocupe, hermano. De todo este evento, gloria al nombre del Señor, donde el rey de Asiria lleva cautivo al pueblo del reino del norte. Y eso se conoce como la deriva del pueblo samaritano. Se les va a conocer samaritanos propiamente porque Samaria se convierte en la capital, ¿verdad? En la capital del reino del norte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces acá vamos a ver algunos pasos, cómo Samaria va a ser destruida. Amén. Esto es un recordatorio para luego entrar a lo que es el templo, ¿verdad? El templo samaritano en los días de Alejandro Magno. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero que vayamos a Segunda de Reyes, acompáñeme a Segunda de Reyes, capítulo 17. Amén. Vamos a ver un poco de historia bíblica, gloria al Señor, como un repaso, ¿verdad? Acerca de la existencia de los samaritanos. Gloria al nombre de Jesús. En Segunda de Reyes, capítulo 17. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Amén. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel. ¿Ves? Que ya Samaria era la capital del reino del norte, que también se llamaba el reino de Israel. Y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Amén. El imperio asirio va, gloria al nombre de Jesús, y sube, ¿verdad?, a Samaria a conquistarla. Y Oseas, gloria a Dios, que era el rey, dice la escritura, fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Amén. Le pagaba tributo. Gloria al nombre del Señor. Samaria y todo el reino del norte vino a ser tributaria de Asiria y tenían que pagarle siempre el tributo, ¿verdad? Mientras que el reino del sur, pues era un reino libre. Gloria al nombre de Cristo. Dice el versículo 4, la razón por la cual, la razón humana, ¿verdad? La razón, digamos, terrenal por la cual vino la invasión. El versículo 4 dice, mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Es decir, el problema fue que el rey Oseas, gloria al nombre del Señor, se había coalido con el rey de Egipto. Y además de eso, había dejado de pagar los impuestos, y es por eso que el rey de Asiria se enoja, gloria al nombre de Jesús, y aprisiona al rey
de Israel, al rey del reino del norte. Bendito el nombre del Señor. Y es allí donde vino, ¿verdad? Él, digamos, toma la decisión de invadir todo el reino y llevarse cautivo a la gente hacia Asiria. Bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a considerar entonces ahora el capítulo 18, del versículo 9 al 12. Dice la palabra del Señor: en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas. Recuerde que Oseas estuvo 9 años. Hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Esto no debemos confundirlo con lo que hemos leído, ¿verdad? En el capítulo 17. Aquí ya es un sitio, aquí ya es, digamos, el afán de conquistar, de destruir. Rodea, aleluya, Samaria, y la tomaron al cabo de 3 años. Es decir, hermano, el sitio, ¿verdad? Duró 3 años. 3 años donde Samaria estaba rodeada, sin poder salir la gente, sin poder entrar nadie, no entraba alimento. 3 años. Y gloria al nombre del Señor, al cabo de esos 3 años, pues el reino cae, ¿no? El reino cae, gloria al nombre del Señor, y son llevados cautivos. Dice el versículo, al versículo 10, y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Hasta ese momento, todos los que estaban allí eran hebreos. Amén. Todos eran, vamos a decirlo así, hermanos, todos eran un solo pueblo, aunque el reino estaba dividido, todos tenían la descendencia de los hijos de Jacob. Bendito y alabado sea el Señor. Versículo 11 dice: y el reino de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los puso en varias ciudades. Los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán, y en la ciudad de los Medos. Gloria al nombre del Señor. A diferencia del cautiverio del sur, que todos son llevados a Babilonia en un solo lugar, ellos fueron esparcidos en diferentes ciudades, en diferentes lugares. Amén. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Entonces, hemos visto la razón humana y aquí en el versículo 12 nos da la razón divina, la razón espiritual, el por qué ellos son llevados cautivos a Asiria. Gloria al nombre del Señor. Y son llevados cautivos a Asiria, ¿verdad? Por desobedecer los mandatos dados por Moisés. Gloria al nombre del Señor. Desobedecer la voz de Dios a través de los profetas. Mire cuánto Dios les había hablado y cuántos profetas Dios había levantado hasta ese momento. Y el pueblo, empezando por los reyes que siempre hacían lo malo, no quisieron oír. Y en la ley de Dios estaba claramente establecido que si el pueblo se volvía a los dioses paganos, Dios los iba a entregar a todas las naciones. Amén. Eso es una clara manifestación de la justicia y de la santidad de Dios. A Dios hay que servirle con integridad, a Dios hay que servirle con toda nuestra fuerza. El mandato divino es que hay que amar a Dios, pero ¿cómo hay que amar a Dios? Con todo nuestro corazón, es decir, con todos nuestros sentimientos, nuestras emociones, con toda nuestra mente, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Hay que amar a Dios sobre todas las cosas para poder obedecer al Señor. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos manda a la obediencia. Que hay bendiciones para la obediencia. Y hay también, amado hermano, castigo para la desobediencia. Eso no ha cambiado. Eso no tiene que ver con que eran tiempos
distintos, eran tiempos de la ley y ahora estamos en la gracia. Aún en la gracia, Dios también sigue castigando la desobediencia. Obviamente no somos una nación como tal para ser llevados cautivos, pero el juicio de Dios pues se manifiesta de muchas formas. Eso lo podemos ver en la vida de Ananías y Zafira, que eran parte de la iglesia primitiva y en el tiempo de la gracia. Sin embargo, ellos fueron juzgados y castigados por Dios, ¿verdad? Y murieron por desobedecer, por mentir al Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, la justicia de Dios, el aspecto moral de Dios no ha cambiado. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Salmanasar, que fue el rey asirio que conquista el reino del norte, muere antes de finalizar la conquista de Samaria. Amén. Y en su lugar, pues el rey Sargón II es quien termina la conquista. Gloria al nombre del Señor. Amén. Como podemos leer ahí, yo se lo voy a leer. Los registros de Sargón II hablan de la deportación de 27.290 israelitas. Es decir, dentro de los registros asirios, porque antes se registraban, los reyes tenían sus escribas. Por eso es que a través de la historia podemos conocer muchos datos a través de eso, gracias al Señor que lo permite, ¿no? Y según los registros asirios, cerca de 27.290 israelitas fueron llevados cautivos a diferentes lugares del el imperio asirio. Esos que fueron llevados eran hebreos puros, descendientes de Jacob, descendientes de las 12 tribus. Amén. En este caso las 10, ¿verdad? Porque Judá y Benjamín estaban en el reino del sur. Eran un solo pueblo. Y aquí va a venir el nacimiento de los samaritanos tal como lo vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros sabemos la historia, lo hemos leído en la escritura y lo hemos visto aquí. Que el rey de Asiria, gloria al nombre del Señor, quiere poblar el lugar, ¿verdad? Que estaba desolado, Samaria, y va a ser algo muy interesante. Va a tomar gente de su reino, es decir, no judíos, no hebreos, gente de su reino, de muchos lugares de su reino, para llevarlos a vivir y poblar Samaria y todo el reino del norte. Una cosa que debemos entender es que todos los que vivían allí, es decir, no todos los que vivían allí fueron llevados cautivos. Hubo muchos que se quedaron, sobre todo los pobres, los necesitados, se quedaron en el reino del norte, se quedaron en Samaria. Y el rey de Asiria toma gente pagana para habitar esos lugares. Y es en ese momento en que ellos pues toman esposas y esposos de los samaritanos que vivían allí, de los hebreos que vivían allí, y se mezclan, y entonces nace una descendencia que no es hebrea pura, sino que es una descendencia mezclada. Y esa descendencia no conocía, ¿verdad? La ley de Dios, y algo interesante va a pasar allí. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 17. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Capítulo 17. Vamos a considerar el versículo 24. Mire lo que dice la escritura. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia. Amén. Que ser babilonios, gente de Cuta, los cuteos, que así se le va a llamar también más adelante a los samaritanos, gente de Aba, de Amat y de Sefarbaín. Y los puso, todas esas eran ciudades asirias.
y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. La gente pagana llega a vivir en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, por la desobediencia del pueblo. Fueron arraigados de allí, desarraigados, mejor dicho, de ahí, y el rey de Asiria planta gente pagana en ese pueblo. Dice el versículo 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temieron ellos a Jehová. ¿Por qué no temieron a Jehová? Porque no lo conocían, porque eran paganos, conocían de nombre al Dios de los hebreos. Pero imagínense, hermano, ellos llegan a un lugar donde la gente que vivía ahí había sido llevada cautiva. Entonces, en el pensamiento antiguo, cuando un pueblo que servía a un Dios pasaba estas cosas, ellos pensaban que el Dios de ellos pues no era poderoso. Amén. Porque si hubiese sido poderoso, no hubiese permitido que su pueblo que le servía, pues tuvieran que ser, en este caso, ser llevados cautivos. Ese era el pensamiento pagano. Amén. Entonces, pues obviamente no respetaron y no temieron a Dios, ¿verdad? El Dios de los hebreos, porque pensaron que era un Dios de los muchos que había supuestamente, un Dios débil, un Dios que no era muy poderoso, que aunque el Dios de los asirios era más poderoso. Entonces dice la escritura que no temieron ellos a Jehová, pero Dios, aleluya, envió contra ellos leones que los mataban. Gloria al nombre del Señor. Amén. Israel, en el tiempo actual, prácticamente no existen leones en Israel. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? En aquel tiempo, al parecer, había. Recuerda el tiempo de David, ¿no? Que David luchaba cuando era pastor de ovejas, luchaba contra el oso, el león. Había leones. Hoy, pues desgraciadamente, hermano, la caza furtiva y muchos animales están siendo extinguidos. Hay animales que ya no existen. Y no hablo de los dinosaurios, estoy hablando de animales contemporáneos, ¿verdad? Que han dejado de existir por causa del hombre, ¿no? Pero en ese tiempo y Dios es quien envía a esos leones como juicio para la gente pagana y los devora y los mata, porque no temían a Jehová. Mire, hermano, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también, hermano, Dios no puede ser burlado. Recordemos, quizás aquí la escritura no lo detalla, pero al decir que no temieron a Jehová y viendo el contexto en el cual ellos vivían, la gente menospreciaba a Dios, la gente menospreciaba al Dios de los judíos. Y eso también lo podemos ver en la escritura, ¿verdad? Cuando los propios asirios van al reino de Judá, gloria al Señor, con Senaquerib, ¿verdad? Y va el Rabsaces a hablar con Ezequías y se burla de Dios, o sea, como diciéndole, el Dios de ustedes no los va a poder librar, y hace mofa del pueblo. Esa era la costumbre de los pueblos paganos. Por eso que ahora, como Dios no puede ser burlado, Dios envía los leones, gloria al Señor, y los matan. Hermano, una cosa que debemos comprender de Dios es que Dios hace juicio. Y Dios está juzgando el día de hoy también a las naciones. Y muchas cosas que pasan en el mundo entero, Dios los permite. Dios permite todo. No hay cosa en el mundo que suceda bajo la permisión de Dios. Puede tener como origen, ¿verdad? Satanás y los demonios. Pero aún en eso es quien Dios lo permite. Es que Dios les da permiso. Es que ellos no pueden hacer nada sin la autorización de Dios. Y recuerde que Satanás y los demonios también sirven a los propósitos de Dios. Y en este caso, pues muchos pueblos, muchas naciones están siendo juzgadas por su paganismo, por su falta de reverencia a Dios, por su falta de temor. Amén. Son juzgadas porque aunque estemos en el tiempo de la gracia, Dios sigue siendo justo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces es una característica que también vemos en la antigüedad.
en la escritura. Vamos a seguir leyendo. Versículo 26. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que vivía ahí, ¿no? La gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Gloria al nombre del Señor. Los que estaban cerca del rey. Era tan grande el problema de los leones que se comía a la gente, que en el mismo palacio del rey ya se hablaba y le decían, esa gente que tú llevaste no conocen al Dios de la tierra. Es decir, no conocen al Dios que se servía en Samaria. Gloria al Señor. Y él, mire cómo aún los paganos reconocen que vienen de parte de Dios. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué hace el rey de Asiria? Bueno, el rey de Asiria mandó diciendo, llevar allí algunos de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Por eso vemos en el título, ¿verdad?, de la diapositiva, el sacerdote de prestado. Es decir, los paganos que vivían en Samaria ahora van a tener un sacerdote que no le corresponde porque no eran el pueblo de Dios. Pero como habían sido llevados cautivos, pues tienen que obedecer. El rey de Asiria manda a un sacerdote de aquellos que vivían en Asiria cautivos, amén, del pueblo de Dios, hebreo. Y gloria al nombre de Cristo, pues el mandato era que fuese a la tierra, a Samaria, y les enseñe la ley del Dios del país. Al final, aún el rey de Asiria, el rey que en ese tiempo era el rey más poderoso del mundo, tuvo que doblegarse y tuvo que rendirse ante el Dios del universo, porque la única manera de frenar toda esa matanza que venía de parte de Dios era inculcar al pueblo que vivía ahí la ley de Dios. Y esto nos da a nosotros también una enseñanza muy linda, hermano, de poder inculcar a la gente la ley de Dios. Cuando la gente viva bajo la ley de Dios, cuando la gente conozca la palabra de Dios y conozca el Dios verdadero, muchos juicios se van a evitar. Porque en la Biblia nos habla de un periodo que va a venir, de un periodo que se llama primeramente el reino milenial de Cristo, que va a ser en la tierra, y nos habla de tanta bendición y nos habla de que ahí no va a haber guerra, que las armas se van a convertir en herramientas para trabajar la tierra, que no va a haber enfermedad, ¿verdad? Que aún, ¿verdad? Lo salvaje de los animales será quitado, que el león comerá hierba, comerá pasto como el buey, ¿verdad? El lobo dormirá con el cabrito, el niño, ¿verdad?, recién destetado jugará con el aspid. Y nos habla de un mundo ideal, de un mundo, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Sin ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque va a ser un mundo donde el conocimiento de Jehová llena toda la tierra. Y cuando el conocimiento de Dios está en un lugar, hay bendición, hay prosperidad. Cuando el conocimiento de Dios está en una familia, cuando el conocimiento de Dios llega a un hogar, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay pecado, porque hay temor a Dios. Y ese hogar se transforma, hermano, en un pequeño cielo, bendito el nombre del Señor, en una antesala de lo que vamos a vivir allá. Amén, lleno de la presencia de Dios. Pero cuando no hay temor de Dios, o cuando algunos dentro del hogar solo tienen temor y otros no, pues nos toca convivir, ¿verdad? Con padres quizás practicando el pecado, con hijos en fornicación, en el alcohol, en la droga y la carga, ¿verdad?, que se lleva. El temor de Dios, el impartir la ley de Dios, el conocimiento de Dios, santifica. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan? ¿Verdad? Le dice a sus discípulos, ora, y le dice al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Es decir, que la palabra santifica, la palabra limpia, la palabra nos hace más santos, no porque la leamos solamente, sino porque la creemos y la vivimos. Gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que se buscó también, ¿verdad? En Samaria. El reino tuvo otra alternativa que inculcar el conocimiento del Dios de la tierra, de aquel país, es decir, Jehová de los ejércitos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo había de temer a Jehová. Les enseñó la ley desde el Génesis hasta el Deuteronomio, ¿verdad? El Pentateuco, la Torá, le enseñó al pueblo. Pero, dice el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Es decir, comenzó no solo ya una mezcla racial, sino también una mezcla religiosa, ¿no? Aprendían el conocimiento de Dios a través del sacerdote, de uno solo, ¿verdad? Que fue enviado, gloria al nombre del Señor, pero a la vez ellos pues también continuaban con la adoración a sus dioses. De manera que ya se estaban alejando los samaritanos y se les comenzó a llamar samaritanos porque vivieron allí. Amén. Ellos ya se establecieron allí, entonces pues la descendencia de toda esa gente fueron llamados samaritanos. Y a la misma vez que tenían conocimiento de la ley de Dios, muchos de ellos, pues la mayoría siguió adorando a sus dioses. Y ahí vemos una distancia ya entre el reino del norte y el reino del sur, entre Samaria y Jerusalén. Una distancia racial, una distancia religiosa, ¿verdad? Una distancia que a lo largo de la historia se va haciendo más y más distante. Gloria al nombre del Señor. Entonces, vamos a ver allí cómo nuevos pueblos comienzan a colonizar todas estas tierras. Venga conmigo a Primera de Crónicas rápidamente. Amén. Gloria al nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 5. Gloria al nombre de Cristo. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 6. Amén. Gloria al nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 5. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, aquí nos va a hablar también de aquellos, ¿verdad?, que eran descendientes de la familia de Rubén, ¿verdad? Y de las demás tribus que se habían establecido en el reino del norte, pero en el nombre del Señor, y cómo se van a mezclar en el versículo 26. Amén. En el versículo 6 se nos menciona los primeros habitantes de aquellas regiones. Y en el versículo 26 dice, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer del versículo 23 para que podamos comprender. Amén. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta, aleluya, Baal Hermón y Senir y el monte de Hermón. Todo eso en el norte, ¿no? Y estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isis, Eliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron. Oiga, que una palabra dura. Amén, porque la prostitución no es solo sexual, no es solo física, también es espiritual. Cuando la gente es idólatra, está en una prostitución espiritual. Oiga, hermano, bendito el nombre del Señor. Ya que hay mucha prostitución en los días de hoy, prostitución espiritual. Gloria al nombre del Señor. Siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual, el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, que era el rey de los asirios, que era un nombre también que se le daba.
¿verdad? Y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a la Abora-Ara y al río Gozán hasta el día de hoy, como se escribió. Recuerde que Primera de Crónicas se cree que fue escrito por Esdras. Entonces, cuando dice hasta el día de hoy, fue hasta los días en que Esdras y Nehemías estaban vivos, ¿verdad? Y estaban escribiendo esto, pues hasta ese momento los reyes, las tribus del norte no habían regresado. De hecho, se habla de las 10 tribus perdidas, ¿verdad? Las 10 tribus perdidas. Hasta el día de hoy se habla de aquellas 10 tribus perdidas y que pues ahora, por eso es bueno ver las noticias, siempre enfocarnos a Jerusalén. Pues es muy importante eso. Se está hablando de que muchos de esas tribus perdidas están apareciendo, están retornando a la tierra de Israel. Gloria al Señor. Pero por mucho tiempo, eh, esas 10 tribus no volvieron más. A diferencia del sur, que a los 70 años vuelven de Babilonia, pero el reino del norte no volvió. Gloria al nombre del Señor. Cuando por fin cayó el reino, ¿verdad? Setentrional, estos muchos, aleluya, fueron llevados al exilio, como lo vimos. Amén. Pero esta vez el rey de Asiria reemplazó a los israelitas con gente de otras partes de su reino, como también ya lo habíamos visto, ¿no? Era parte de su política. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Vemos también aquí, amén, cómo el pueblo de Samaria es poblado, ¿verdad? Por esa gente pagana y esa mezcla que habíamos visto, ¿no? Y se comenzó a instituir, a constituir el pueblo que ahora se conoce en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como los samaritanos. Es decir, que los samaritanos que encontramos en los días de Jesús y antes son el resultado de esa mezcla, ¿verdad? De esa mezcla entre los paganos y los hebreos que habían quedado rezagados en el reino del norte. Y la descendencia de ellos era una descendencia mezclada, que tenían conocimiento de Dios, porque se les va a dar conocimiento de la ley de Dios. Muchos van a tener, ¿verdad? A Dios como el único Dios. Y el pueblo del Señor, pues en Jerusalén, cuando ellos regresan a Jerusalén, no los van a aceptar. Amén. Va a haber una división. Y ahí empieza el conflicto. Y vamos a ver algunos pasajes, amén, para ver ese conflicto. En Esdras, vamos al libro de Esdras, gloria al nombre del Señor. Amén. Todo esto es un repaso muy lindo de los samaritanos. Dice en el libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1. Amén. Ya hemos visto Esdras, ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, cuando dice, oigan, no dice la palabra, Esdras no dice que son los samaritanos, ¿verdad? Nos da a entender que sí lo son, pero los llama los enemigos de Judá. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes eran Judá y Benjamín? Pues las dos tribus del sur que habían sido llevados cautivos a Babilonia y que habían vuelto, ¿verdad? En el periodo persa, por orden de Ciro, habían vuelto y para edificar el templo. Y dice la escritura que los enemigos de Judá. El término enemigo, amén. ¿Qué significa enemigo? ¿Cuál es el significado de la palabra enemigo? Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario, un enemigo es aquel que está en contra, aquel que se opone a nosotros, aquel que se levanta contra nosotros. Es decir, en todo ese tiempo
que nosotros no sabemos, porque la Biblia tampoco es que lo especifica, qué es lo que sucede en esos 70 años de cautiverio en Babilonia. No nos dice qué es lo que pasa en la tierra de Jerusalén, porque todo está enfocado en los judíos que están en Babilonia. Pero al parecer, en esos 70 años, los asirios que ya vivían allí eh, hacían escarnio de los pocos judíos que habían quedado en Jerusalén. De ahí es que se constituyen enemigos, porque un enemigo no es gratuitamente. Un enemigo, en el nombre del Señor, amén, para llamar a alguien enemigo es porque se ha levantado contra nosotros, es porque nos hace la guerra, es porque está contra nosotros. Entonces, Esdras lo dice claramente, los enemigos de Judá y de Benjamín, cuando vieron que estaban edificando el templo, llegan y le dicen a Zorobabel, nosotros también queremos edificar con ustedes, porque como vosotros buscamos también a vuestro Dios. Amén. Recuerde que un sacerdote había sido puesto en Samaria para enseñar la palabra de Dios. Y a él ofrecemos sacrificios, le dicen ellos. Pero recuerde que la adoración samaritana era una adoración mezclada. La raza samaritana era una raza mezclada. Todo era una mezcla. ¿Cuál fue la respuesta de Zorobabel? Dice el versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros. Gloria al Señor. No nos conviene edificar con vosotros, casa nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Por qué Zorobabel les dice, no nos conviene edificar con vosotros? Porque ya Zorobabel, gobernador de Judá, gloria al Señor, y todo el pueblo era consciente de que los samaritanos, amén, eran un pueblo no puro, perdón, no una raza pura, era un pueblo mezclado y era un pueblo que había mezclado también la adoración a Dios. Amén. Zorobabel tiene que ser un ejemplo para nosotros, hermanos, que en el día de hoy a todos los llamamos cristianos, a todos los recibimos, a todos lo aplaudimos, todos son nuestros hermanos, amor y paz para con todos. Pero la verdad es que no todos los que se llaman hijos de Dios, los que se llaman siervos de Dios, están adorando a Dios de verdad. Hay otros que son como los samaritanos, que hay una mezcla en su adoración. Dicen adorar a Dios, pero también adoran al dinero, también adoran al mundo, también adoran, amado hermano, aleluya, ¿verdad? Las cosas que Dios aborrece y traen un evangelio mezclado, un evangelio que no es el evangelio puro y no nos conviene edificar con ellos. No nos conviene, amado hermano, unirnos y aplaudir y recibir todo lo que se llama evangelio. La Biblia nos dice que el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz y no podemos nosotros sorprendernos que sus ministros se disfracen de ministros de justicia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, exacto, como dice la hermana, ¿verdad? El Señor, ellos querían infiltrarse y evitar la construcción. En vez de ser de edificación, ser estorbo. Pero no podían tampoco hacerlo porque no eran, ¿verdad? Santos y no podían edificar la casa de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dios siempre ha sido celoso en todas esas cosas. Y aún el mismo David, que fue el primero que tuvo en su corazón el hacerle casa a Dios, ¿verdad? Él miraba la casa del rey y miraba cómo el arca de Jehová que él lo había traído estaba solo entre cortinas. Él para proteger el arca la había rodeado de cortinas y ese era el lugar de la habitación de Dios. Y él dijo, yo no puedo, es que no puede ser así. El rey no puede tener una casa más hermosa que lo que representa la presencia de Dios, y quiso hacer una casa a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Tú no puedes levantarme casa. Aunque Dios se agradó, ¿verdad?, del anhelo del corazón de David, pero dijo, tú no puedes levantarme casa, porque tú eres un hombre con manos derramadoras de sangre. O sea, tus manos están manchadas, y por mucho que tú quieras, eso te impide
edificar casa. Ahora imagínense los samaritanos que no tenían el corazón de David, que eran paganos, que eran idólatras también. No convenía edificar. Bendito el nombre del Señor. Y entonces ahí vemos cómo esa brecha, esa enemistad ya se va agrandando. Gloria al nombre del Señor. Amén. En el versículo 9 de ese mismo capítulo 4, leemos nosotros, ¿verdad? Gloria al Señor. Cómo los samaritanos, al ver que no podían edificar con ellos, no les permitieron edificar, envían cartas. Dice, en tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, los gobernadores, oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, ¿verdad? Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Todo esto habla de la carta que enviaron ellos mismos, se presentan, ¿verdad? Y son aquellos transportados de los asirios a Samaria. Y ellos envían una carta al rey de Persia. ¿Para qué? Para que el rey de Persia, ¿verdad? Paralice la edificación del templo. Los samaritanos no querían que los judíos levantaran templo. Gloria al nombre del Señor, porque se les había prohibido la edificación del templo y por ende los samaritanos no eran recibidos en el templo para adorar a Dios. Entonces ellos, llenos de envidia, ¿verdad? Escriben estas cartas, todos los gobernadores, todos los que estaban allá, para el rey de Persia y evitar que los judíos construyan ese templo. De hecho, el rey va a evitar, ¿verdad?, que se edifique la casa de Dios. Y como vimos ya, ¿verdad?, en su momento, 15 años se paralizó la obra. 15 años, ¿verdad? Solamente se había puesto, ¿verdad?, las bases, se había levantado un altar del sacrificio, pero no se pudo construir la casa de Dios por 15 años, hermano. Y todo esto también por la intervención de los samaritanos. ¿Qué es lo que trajo esto? Pues más resentimiento, amén, y más división. Oiga, el pueblo que había sido uno, ahora por todas estas razones que vemos, se comienza a dividir, a separar, y el rechazo del judío para con el samaritano se hace cada vez más grande. En Lucas, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 52, a su nombre sea la gloria, vamos a ver ya cómo ese resentimiento en los días de Jesús era aún mayor. Lucas, capítulo 9, a su nombre gloria. Amén. Lucas capítulo 9, versículo 52, dice la escritura. Maravilloso Dios. Lucas capítulo 9, versículo 52. Versículo 51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén, gloria al nombre del Señor. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amén. Estamos hablando ya de, amado hermano, mire, esta historia es maravillosa y a la vez es triste, porque dice la escritura, cuando ya el tiempo se había cumplido, es decir, ya estaba en el tercer año Jesús de su ministerio y ya estaba para ser sacrificado, para ir a la cruz. Jesús afirma su rostro. Yo no sé si usted se ha puesto a indagar esa frase. ¿Qué es afirmar el rostro? Porque la escritura dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y eso quiere decir que Jesús tomó fuerza. Jesús era hombre. Amén. Fue hombre. No es que él fue 100% solo Dios. No, también fue 100% hombre. Entonces, hermano, para él fue difícil.
pero él tomó fuerza, él tomó decisión, afirmó su rostro, porque sabía que era la última vez que él iba a Jerusalén y que ahí iba de morir. Pero él tenía que pasar, ¿verdad?, por Samaria para llegar de Capernaum, donde él vivía, a Jerusalén, tenía que pasar por Samaria. Y Jesús, sabiendo que era su último momento, envía mensajeros para que en Samaria, ¿verdad?, lo reciban. El amor de Cristo, hermano, fue tan grande que él en sus últimos momentos quiso hacer una última visita a Samaria. Amén. Quiso darle oportunidad a los samaritanos también, que eran odiados, rechazados por el pueblo. Y entonces manda mensajeros a que preparen, buscar una aldea donde preparen, pero no los recibieron. Porque ahí vemos ese rechazo que había, esa enemistad entre los samaritanos y los judíos. Pero Jesús quiso mediar, Jesús quiso unir, porque Jesús no vino a dividir a su pueblo, él quiso unir al pueblo. Pero los samaritanos no quisieron. Amén. Entonces Jesús no pudo llegar a Samaria. O sea, fue una campaña frustrada que tuvo Jesús. Para que veamos cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, también tuvo frustraciones en la vida. También hubo cosas, amén, como en Nazaret, que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. En el ministerio no todo es cosa bonita. En el ministerio no es todo éxito. Servir a Dios no quiere decir que todo nos va a salir bien, que vas a tener campañas enormes y la gente se va a convertir y los enfermos se van a sanar. Muchas veces también vas a tener fracasos y frustraciones, pero todo eso nos va a ayudar, ¿verdad? A crecer, a ser moldeados por el Señor. Hay gente que ya no quiere predicar porque se sintió mal, ¿verdad? Se sintió que las cosas no le salieron bien. Hay gente que ya no quiere cantar a Dios porque no le salió el coro como quiso. Entonces se frustra. ¿Y cuánta gente frustrada en la obra de Dios? Pero las derrotas, hermano, también son partes. Y el mismo Jesús, mire, Jesús quiso hacer una última parada, una última visitación a los samaritanos y no pudo. Mandó mensajeros para preparar el lugar, para que le den un lugar y él estar allí, compartir antes de su muerte con los samaritanos. Sin embargo, lo rechazaron. Amén. No pudo hacer lo que él quiso hacer. Qué tremendo eso, hermano. Ahora, ¿cuál fue la reacción de sus discípulos que eran judíos? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Amén. Y aquí vemos claramente por qué se les llamaba los hijos del trueno. Que cuidarnos, hermano, que no seamos como los hijos del trueno. Amén, mi hermano Walter, amén. Gloria al nombre del Señor. Los hijos del trueno, ¿verdad? Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Por qué cree usted que Jacobo y Juan le dicen eso al Señor? ¿Por el rechazo de los samaritanos? Mucha gente rechazó a Jesús. Mucha gente no quiso oír a Jesús. Mucha gente, como pasó cuando Jesús fue a la Decápolis y le dijeron, vete de aquí, no te queremos aquí. Y Jesús tuvo que volver. Pero en esa ocasión ninguno de sus discípulos le dijo, Señor, ¿quieres que oremos para que los mate a todos esto el Señor? Hubo rechazo en Nazaret, su propia tierra, pero nadie dijo, Señor, oramos para que todos estos sean consumidos por el fuego de Dios. Es decir, que el rechazo a Cristo no fue el motivo por el cual Jacobo y Juan le dijeron esto al Señor. El rechazo fue una excusa. El motivo principal era porque eran samaritanos. Amén. Y ellos todavía estaban arrastrando esa enemistad. Amén. Eso que había en el corazón de los judíos. Y por eso que le dice, Señor, ¿quieres que nosotros oremos como Elías? Se compararon a Elías, hermano.
y que descienda fuego y los consuma. Pero mire lo que les dice el Señor. Aleluya. Exacto. Y eran discípulos también. Eso también, hermano, esto, la vida de Jesús y los discípulos eh, tienen que ser para nosotros como un bálsamo. Porque a veces, hermano, hay cosas que cargamos. Hay creyentes que cargan con resentimientos, con amargura, con rechazo a ciertas personas. Y sabe Satanás, que el Señor lo reprenda, comienza a trabajar en la mente y le dice, tú no eres cristiano, tú no eres hijo de Dios. ¿Cómo puede ser posible que vayas a la iglesia y tengas amargura, resentimiento contra tal persona? Que tengas dolor, que tengas todavía estés llevando, ¿verdad? Deseos hasta de venganza. Y a muchos cristianos les pasa. Pero eso no los excluye de ser hijos de Dios. Eso quiere decir que todavía estamos en el proceso, que todavía estamos siendo moldeados. Juan y Jacobo eran discípulos del Señor. Jesús no los rechaza. Jesús no les dice, ustedes no me sirven, los voy a desechar. No, Juan y Jacobo era el tercer año, hermano. Era el año del tiempo en que Jesús iba a morir y todavía Jacobo y Juan estaban con esas cosas, pero eran discípulos del Señor. Que nadie, ni el diablo pueda dañar tu mente y tu corazón. Amén. Si tú tienes amarguras y resentimientos por lo que quizás has pasado en tu vida pasada y cargas con muchas cosas, entrégale todo eso al Señor. Sigue caminando con el Señor, entrégale todo eso y dile, Señor, yo quiero ser limpio y quiero tener mi corazón puro. Ayúdame. El Señor les dice a estos dos, amén, los reprendió. Amén. Dice, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea más adelante. Amén. Vemos como en Jacobo y en Juan, discípulos del Señor, todavía había ese odio, ese rechazo hacia los samaritanos. Pero luego, ¿verdad? El Espíritu Santo, qué lindo la persona del Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle al Señor ser llenos constantemente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, nos sensibiliza. El Espíritu Santo vino sobre Jacobo y Juan se convierte en el discípulo del amor. El que nos manda a amar, el que no ama a su hermano, va a decir Juan, no ha visto a Dios. Ese mismo, ¿verdad? Que tenía odio y que tenía rechazo y que estaba desesperado para que Dios consumiera a los samaritanos, ahora es un hombre de amor, ahora es un hombre que ama, porque el Espíritu Santo es lo que hace. Gloria al nombre del Señor. Así que si tú tienes problemas y tú todavía tienes dolor, amargura y no puedes ver a ciertas personas, lo primero que tienes que hacer es, Señor, dame de tu espíritu para poder amar, para poder perdonar, porque yo quiero perdonar, yo quiero amar, yo quiero estar limpio, libre de todas esas cosas. Y el Señor lo hace, porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Amén, gloria al Señor. Y mire que más adelante, ya cuando el Señor está, ¿verdad? Gloria al Señor, rumbo a Jerusalén, un intérprete de la ley se acerca, ¿no? Y le habla acerca de qué es lo que debo hacer para heredar, ¿verdad? La vida eterna. Y el Señor le va a dar una parábola tomando a un samaritano como ejemplo. Como les dije el miércoles, no es el buen samaritano, eso es un error. Amén. No, es un error. Si usted lo ha leído en ninguna parte, ¿verdad? En ninguna parte Jesús lo llama buen samaritano. Ninguna parte, ningún versículo. Ni siquiera Lucas lo llama así. El único que lo llama así es aquel que puso el título allí, arribita, que no es inspirado, y lo puso la parábola del buen samaritano, y eso ha quedado como tradición.
Esta no es la parábola de ningún buen samaritano. Esta es la parábola, se enfoca en el prójimo, en quién es mi prójimo. Pero el Señor va a usar a un samaritano para hacerle ver a los judíos, ¿verdad? El Señor, pues, cómo debemos actuar aún en ese rechazo, ¿verdad? Que había entre los samaritanos y los judíos. Y en capítulo Juan, pues vamos a encontrar ese encuentro de Cristo con la mujer samaritana. Bueno, vamos a seguir que el tiempo nos está ganando, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, esto es lo que vimos. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de todos esos lugares a vivir en Samaria. Ya lo vimos, gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el concepto de la palabra samaritano? Gloria al nombre del Señor. Amén. Parece ser que los asirios no deportaron, como ya lo vimos, a todos los habitantes israelitas. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Hubo una mezcla. Entonces, la palabra samaritano con el tiempo se aplica, ¿verdad? A todos los descendientes que quedaron en Samaria, gloria al Señor, con la mezcla de aquellos que llegaron de todas esas ciudades. Es decir, esa unión mixta. Con el tiempo, la palabra samaritano, gloria al Señor, pues vino a ser una palabra para el judío, una palabra para denostar a otras personas, una palabra de menosprecio, ¿verdad? Cuando ellos hablaban del samaritano, uy, este samaritano, era como decir cualquiera, ¿verdad? Un menosprecio. Aún se dice que hasta escupían cuando mencionaban la palabra samaritano, porque ellos se creían los puros, ellos se creían los más santos, a diferencia de los samaritanos, que eran unos mezclados. Bendito el nombre del Señor. Todo esa era la contienda que había entre los samaritanos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Mucho tiempo después, el nombre samaritano adquiere una connotación más religiosa que racial o política. Es decir, si al principio era una distinción racial, poco a poco, amén, eso va a tomar una connotación religiosa. Es decir, los samaritanos se van a convertir en una especie también de grupo sectario con sus propias creencias, como ya lo vimos hace algunas clases pasadas. Un samaritano era alguien que pertenecía a la secta religiosa, ¿ves? Que floreció en las inmediaciones de la antigua Siquem y Samaria y que se adhería a ciertas doctrinas, amén, gloria al nombre del Señor, que eran muy diferentes al judaísmo. Los samaritanos tenían su propia versión de la Torá, amén, su propia versión de la ley, y era muy distinta a la ley, a la Torá que tenían los judíos. Es como comparar ahora nosotros la Biblia nuestra, cualquier versión, la Biblia normal, la Biblia que tiene como base los códices encontrados, con la Biblia de los testigos contra Jehová, que son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Alguien me preguntó si yo podía, o uno me decía, pastor, yo puedo tener una Biblia católica, una Biblia de Jerusalén, que se llama así, ¿no? La Biblia de Jerusalén. Y yo le dije, sí, porque esa Biblia no es escrita por sacerdotes, es una Biblia que tiene un fundamento de los códices que se han encontrado y es lo mismo. Es lo mismo que tenemos, a diferencia de que suman los libros apócrifos, pero eso es otra cosa. Amén. De hecho, una Biblia católica te va a ayudar más porque está más entendible en el lenguaje que se escribe y te va a ser de mucha ayuda. Pero lo que no puedes tener es una Biblia de los testigos de Jehová. Es decir, la puedes tener para conocer, pero no puedes decir que eso es palabra de Dios, porque la Biblia de los testigos de Jehová es una Biblia trastocada, es una Biblia tergiversada, mutilada, y es una Biblia escrita a conveniencia. Es decir, hicieron lo que quisieron con la Biblia para adecuarla a su falsedad, a su doctrina herética. Amén. Algo similar hicieron los samaritanos. Exacto, está alterada, cambiada, ¿verdad? Hay muchas cosas allí que los han cambiado. Hay versículos donde se habla de Jesús como Dios, ellos los han cambiado, los han tergiversado. Es terrible la Biblia de los testigos de Jehová. Así que
Algo así hicieron los samaritanos con la ley, amén, de Moisés. Los samaritanos y los judíos, como vimos, ¿verdad? En el libro de Esdras empieza esa separación, ¿verdad? En ese año 537 que vienen a edificar, aleluya, pues comienzan los problemas, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos avanzando porque ya el tiempo nos gana, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Eso también lo vimos en torno a la construcción que los samaritanos quisieron edificar, pero los judíos no los dejaron. Es decir, los samaritanos ya no tenían templo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa el tiempo y llega Alejandro, como habíamos visto la semana pasada. Alejandro Magno, el griego, conquista Persia y por ende conquista el mundo conocido. Cuando él llega a Samaria, los samaritanos aprovechan para pedirle permiso a construir el templo en Samaria, ¿no? Algunos historiadores judíos afirman que un nieto de Eliasib, que era sacerdote. ¿Quién fue Eliasib? Gloria al nombre del Señor. Eliasib, y como lo vimos hoy en el culto, tuvimos un culto muy bonito. Eliasib fue el sacerdote que edificó la primera de las puertas de los muros de Jerusalén en los días de Nehemías. Eliasib edificó la puerta de las ovejas. Gloria al nombre del Señor. Pues, según muchos historiadores judíos, el nieto de este hombre, de Eliasib, llamado Manasés, era judío, amén. Él se casa con una mujer samaritana, hija de un gobernante samaritano llamado Sanbalat, que no es el Sanbalat que encontramos en Esdras, es otro, obviamente, amén. Pero él, este hombre Manasés, era sacerdote, era de linaje sacerdotal y se casa con una samaritana, amén, hija del gobernador Sanbalat. Gloria al nombre del Señor. Eso hace, hermano, que Manasés sea destituido y Manasés es el que entonces toma sus cosas y se muda a Samaria. Eso lo va a encontrar también en el libro de Flavio Josefo, por el Señor, el libro de las antigüedades judías. Manasés se muda a vivir con su esposa y su suegro a Samaria y son ellos los que le piden permiso a Alejandro para construir el templo. Ellos construyen un templo en el monte Gerizim. Amén. En ese monte Gerizim, que nosotros podemos ver ahí en la foto, se levantó el templo samaritano y llegó a ser el centro de la adoración de todo ese pueblo. Gloria al nombre del Señor. Y el primer sacerdote fue el tal Manasés. Amén. Que pues ofició allí durante toda su vida. Es en ese monte, ¿verdad? O es por ese monte donde Jesús habla con la mujer samaritana en Juan 4:21 y la mujer le dice, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres dicen que a Dios hay que adorarlo en este monte. ¿En qué monte? En el monte Gerizim, ¿no? Y le dice, ustedes en Jerusalén. La mujer, tristemente, hermano, la mujer samaritana no tenía el conocimiento verdadero, porque lo único que recibían los samaritanos era la ley distorsionada, por ende que ellos creían todo eso. La mujer samaritana no tenía conocimiento, lo único que sabía era que se le había enseñado que había que adorar a Dios en el monte Gerizim, porque allí había un templo. Ya en los días de Jesús ya no estaba el templo, solo estaba el monte, pero se seguía haciendo sacrificios en el templo Gerizim hasta el día de hoy. Si usted puede viajar, tiene la oportunidad de viajar a Tierra Santa y puede pasar a Samaria. De hecho, Samaria en el día de hoy dicen que es la parte más bonita de toda la nación de Israel. Amén. Y si usted puede ir a Samaria, va a ver que todavía hay sacerdotes samaritanos
haciendo sacrificio en el monte. No hay templo, pero el monte está allí y ellos sacrifican en ese monte. Siguen adorando supuestamente a Dios en ese monte. Y incluso ellos le dicen a los judíos, hermano, en lugar de estar discutiendo con los musulmanes por el templo, aquí hay lugar, le dicen, en el monte, para que si quieren edificar un templo, aquí nosotros le damos el monte para que puedan edificar el templo. Pero obviamente los judíos le dicen que no. Amén, gloria al nombre. No, no, gracias, le dicen, ¿no? Gloria al Señor. Entonces, en ese lugar es donde la mujer le dice, nuestros padres dicen que hay que adorar a Dios aquí, pero ustedes dicen que en el monte de Jerusalén. Y ahí donde Jesús le dice, ni en Jerusalén, ni en este monte, ¿verdad? Se va a adorar a Dios. Y le dice algo muy interesante. Ustedes adoran lo que no saben. Amén. Pero los judíos adoran lo que sabemos. Es decir, le está mostrando la ignorancia espiritual que tenían los samaritanos, porque tenían una ley que no era la correcta. Amén. Y amado hermano, qué lindo cuando el Señor quita la venda de los ojos del pueblo, ¿verdad? Así éramos muchos, que adorábamos lo que no sabíamos. Creíamos que estábamos haciendo bien, postrándonos ante una imagen, pidiéndole a un cuadro de supuestamente de Jesús o de María. Adorábamos lo que no conocemos, pero no conocíamos, pero ahora ya por la misericordia de Dios, pues adoramos, ¿verdad? Lo que conocemos. Bendito el nombre del Señor. Este templo samaritano, y con esto creo que ya vamos terminando. Bueno, deme 5 minutos más. Este templo samaritano, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, que se construye allí en el monte Gerizim, se convierte en el templo que va a rivalizar con el de Jerusalén. Amén. Ya entonces el samaritano se sentía más seguro, tenía su propio templo, se hacía sacrificios en el templo de Jerusalén, los judíos y los samaritanos pues lo hacían en su templo. Amén. Y este templo va a ser destruido en el año 128 antes de Cristo. Amén. En ese año, casi 200 años va a durar el templo de Samaria y va a ser destruido en el 128. Según la tradición y la historia, y aquí cito nuevamente a Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías, amén, y ahí tienen toda la referencia, el libro 10, aunque ahora si usted lo quiere conseguir, lo puede conseguir todo en un solo tomo. Y es muy bonito que lo tenga en un solo tomo, porque antes se vendía por tomos, libro 10, libro 1, 2, 3, 4, hasta el 11, y era, para mí era imposible tenerlo. Gracias a Dios lo pude tener en un solo tomo. Y en ese libro, ¿verdad? En la historia de Israel, se nos dice que un rey, que también más adelante lo vamos a estudiar, un rey de la dinastía Asmonea, Juan Hircano, es el que va a destruir el templo samaritano. Y no solamente va a destruir el templo samaritano, va a destruir toda la ciudad de Samaria. Samaria va a ser arrasada y va a quedar destruida, aleluya, por mucho tiempo, hasta que va a venir un rey que va a edificar Samaria. ¿Y saben quién fue ese rey? Ese rey no fue otro que Herodes el Grande. Herodes, mal llamado el Grande, va a reedificar Samaria de lo que Juan Hircano lo había dejado en ruinas. Gloria al nombre del Señor. Pero todo eso ya lo vamos a ver más adelante. Amén. Aún en tiempos modernos, los samaritanos han celebrado y celebran fiestas como la Pascua en el monte Gerizim, en lo que consideran la ubicación del antiguo templo. Hasta el día de hoy hacen eso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el templo samaritano, viendo 3 puntos importantes, amén, es edificado en el monte Gerizim en el siglo IV antes de Cristo por orden o permiso de Alejandro Magno, ¿verdad? En competencia del templo de Jerusalén,
Esto marca la separación final decisiva entre los judíos y los samaritanos. Ya no hay más relación. De lo que ya estaba una relación poco amigable, ahora es peor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Cuando Jesús empieza su ministerio, pues la brecha entre los dos pueblos no se había zanjado todavía. Aunque el templo Gerizim había sido destruido alrededor de un siglo y medio antes, ¿verdad? Como ya lo vimos, gloria al Señor. Los samaritanos todavía seguían adorando en el monte Gerizim y los judíos no los respetaban. Amén. Es una relación de odio que había entre los judíos. Gloria al nombre del Señor. Jesús, en el encuentro con esa mujer samaritana, debió haber sido algo muy lindo, ¿verdad? De que Jesús, siendo judío, eh, buscara esa restauración espiritual para con Israel. Eso es algo muy lindo, hermano, para con los samaritanos, porque hoy vivimos un mundo dentro del cristianismo, hermano, con mucha religiosidad y no mostramos ese amor, condenamos a la gente, vemos los pecadores que son y prácticamente los condenamos y nos ponemos como jueces. Sin embargo, mire, Cristo llega a un pueblo odiado, a un pueblo que también no era un pueblo, no es que eran hermanos mansas palomas los samaritanos. Los samaritanos van a hacer cosas terribles. Sin embargo, Jesús les muestra esa compasión, ese amor. Bendito el nombre del Señor. Amén. A través de esa mujer y mucho pueblo samaritano va a conocer al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Otra cosa muy importante, y con esto ya terminamos, es que los samaritanos esperaban también un Mesías. Algo que había en común entre los samaritanos y los judíos era que ellos esperaban a un Mesías. Por eso que la samaritana le va a decir, ¿verdad?, al pueblo, me parece que he encontrado al que dice las escrituras, ¿verdad?, al Mesías. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El que los samaritanos aceptasen totalmente el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, aleluya, les dio base para creer que vendría un profeta mayor que Moisés, porque Moisés lo dijo, ¿verdad? En Deuteronomio 18, profeta como yo levantará el Señor, a él oí. Entonces los samaritanos que creían en eso, ellos decían, va a venir otro profeta, va a venir otro profeta, gloria al nombre del Señor, eh, como Moisés, y lo estaban esperando. Y esa mujer vio en Jesús aquel Mesías, amén, aquel profeta, aquel prometido. Y los Mesías y los samaritanos, perdón, lo creyeron. Los samaritanos esperaban en el primer siglo la venida de Cristo, el Mesías, y algunos de ellos lo reconocieron, si bien otros lo rechazaron, como ya lo vimos, ¿no? Gloria al Señor. Más tarde, gracias a la predicación de los cristianos primitivos, muchos samaritanos abrazaron con entusiasmo el cristianismo. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, cuando, aleluya, llegó Pedro y verdad, Felipe, en primer lugar, llegó Felipe, predica el evangelio en Samaria, se convierte en los samaritanos, ya no hay, ¿verdad?, ese rechazo, porque el Espíritu Santo cambia, ya no hay ese rechazo. Pedro va, hermano, Pedro va, aleluya, a orar, amén, a Samaria, para que los samaritanos reciban también el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay algo muy lindo. Gloria al nombre del Señor. Que encontramos nosotros en el libro de los Hechos también. Amén. En aquel lugar, en Samaria. Gloria al Señor. ¿Sabe quién acompaña a Pedro a orar por los samaritanos para que reciban el Espíritu Santo? Dicen Hechos capítulo 8, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Oiga, ¿te recuerda Juan, hijo del trueno?
Señor, ¿quieres que mande oremos al Padre como Elías para que mande fuego y consuma a todos estos samaritanos? No sabéis de qué espíritu soy, pero ahora ya Juan tiene el Espíritu Santo y acompaña a Pedro a ese mismo lugar donde Juan, aleluya, le dijo al Señor que si quería podían orar para que ese lugar sea consumido a fuego. Ve el cambio que hace el Espíritu Santo. Los cuales, dice la Escritura, habiendo venido, oraron. No solo Pedro oró, Juan también, por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Aquel que pedía fuego para consumirlos y matarlos, ahora pide otro fuego. Alabado sea el nombre del Señor. El fuego que cambia, el fuego que santifica, el fuego que nos hace más puros. Es lo que Juan ahora le está pidiendo, aleluya, a Dios, al Padre, para los samaritanos, para sus hermanos en la fe. Qué lindo, amado hermano, cómo el Espíritu Santo rompe, amén, todas esas barreras raciales y religiosas, aleluya, y nos hace amar. Amén. Entonces, todo eso tiene que ver con la historia de los samaritanos, que al final tienen, digamos, un final, por así, para redondearlo, feliz, ¿no? O medianamente feliz, porque no todos los samaritanos se convierten a Cristo, pero hay un grupo que se convierte y ya no hay esas barreras de odio. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy terminamos con esto. ¿Cuál es la reflexión? Amado hermano, tenemos mucho que aprender de esa relación de los judíos, de los samaritanos. Y tenemos que aprender mucho en la vida de Juan. Juan tiene que ser un ejemplo para nosotros. Yo no sé si en tu vida hay lugares o personas que te cuesta ir, que te cuesta predicarles, que te cuesta amar, pero pídele al Espíritu Santo que te llene. Quizás has tenido algún problema antes, has tenido una rencilla, has tenido momentos difíciles con alguien o con algunos, pero Dios te puede llevar ahí como llevó a Juan. Juan fue y en su primera reacción se llenó tanto de amargura que quiso que todos murieran. Pero pasa el tiempo, gloria al nombre del Señor, no mucho tiempo, ¿verdad? Algunos años, y Juan vuelve a aquel lugar, gloria al Señor, cambiado y trayendo bendición al pueblo. Ese lugar que te cuesta tanto, esa vida que te cuesta tanto hablarle, reconciliarte, perdonar, Dios lo puede hacer y llevarte a ese lugar y dar palabra de vida, dar palabra de amor. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros, los que vivimos de allá, ¿verdad? Bueno, no sé cómo es en Europa la vida digamos, el entorno, pero en Latinoamérica se sufre mucho. En muchos hogares que sufren por machismo. Hay muchas mujeres que sufren por machismo. Hay muchas mujeres que han tenido una vida con esposos maltratadores, eh, abusadores, y también con hombres, ¿verdad? Que han sido, pues, quizás engañados y dolidos por muchas cosas. Y vienen a Cristo arrastrando todo eso. Y sirven al Señor y aman a Dios, pero les cuesta en esas áreas. El Señor lo puede hacer. Y el Señor te puede poner delante de esas personas para mostrarle el amor verdadero de Dios, predicándole el Evangelio para salvación. Ese es el ejemplo que podemos ver entre Juan y los samaritanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. La próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a entrar en ese capítulo tan difícil que la verdad cuesta mucho poder explicarlo, de Daniel 11. Lo están leyendo, quiero saber si han leído Daniel 11. Y si usted puede no solo leerlo, sino estudiarlo, para que en ese día pues venga ya con un conocimiento de ese capítulo, me va a ayudar mucho. Amén, porque así pues vamos a poder quizás no ahondar mucho en ciertas cositas, ¿no? Pero tiene como tarea estudiar ese capítulo 11 en esta semana. Lea Daniel 11, poco a poco, vaya leyéndolo
y si lo puede estudiar y ver de qué se trata, también va a ser de mucha bendición. Así que si no hay ninguna pregunta en esta noche, vamos a dejar de grabar primero, vamos a dejar de grabar y entonces pasamos a las preguntas y nos despedimos. Amén. Deme un momento.